Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ariel Pilquiñán, soy enfermero del Hospital Heller, soy congresal de ATE también. La verdad que a partir de la burocracia sindical que firmó el 12%, sentía que tenía que estar con la lucha de salud. Hola, mi nombre es Mabel Bornoz, yo soy enfermera del Hospital Añelo, parte de los trabajadores autoconvocados de la salud. Buenas noches, mi nombre es Stephanie, soy enfermera del Hospital Añelo, también parte del gran grupo de los elefantes. Bueno, más o menos para contarles nuestra experiencia que vivimos en el mes de abril con este corte de ruta, justamente en la ruta de Vaca Muerta, lugar al que pertenecemos, más de 22 días en la ruta. Bueno, nosotros queremos contar un poquito de lo que hemos vivido durante esos 22 días. Primero, una experiencia única para nosotros y una experiencia única creo que a nivel provincial, que hace años que no se veía un movimiento y una unidad así. Mi nombre es Jessica Balaniz, soy enfermera, me desempeño en salud pública en los centros de salud, los CAPS. Mi participación en autoconvocados surge a raíz de la bronca que da cuando se negocia nuestro aumento del que se cierra en un 12%, después de haber vivido un año en pandemias, en un año donde se nos llevó a creer que éramos los esenciales, que manteníamos la primera línea y que éramos los héroes, y no se nos reconoció cuando no se vio reflejada en lo que nosotros creíamos que nos merecíamos después de haber dado tanto, ¿no? Y después de seguir trabajando tantos años en condiciones que no son las mejores ni las apropiadas para el personal de salud. Mi nombre es Silvana, yo soy trabajadora social de Rincón de los Sauces, soy afiliada al gremio de ATE. En principio, bueno, contarles que Rincón de los Sauces está al noroeste de la provincia, ahí lo marcamos, estamos a 250 kilómetros de la capital de Neuquén, y estamos dentro de lo que se llama la formación geológica Vaca Muerta. Es una localidad básicamente que vive de la extracción del petróleo. Mi nombre es Roger Ovelar, soy licenciado en enfermería, delegado autoconvocado de la gran lucha de los elefantes. Nosotros en el Hospital de Centenario y Centro de Salud venimos organizados ya desde el 2020 porque empezó la lucha. Fue uno de los hospitales donde empezó la lucha por el tema de la reducción horaria para prevenir el agotamiento psicofísico de los trabajadores de enfermería puntualmente en ese entonces. Así que nos fuimos reorganizando y realizando asambleas, definiendo diferentes puntos para poder seguir discutiendo y plantearle a la conducción del hospital la implementación de este régimen laboral. Bueno, entre idas y venidas, la verdad que nos dimos espacio cuando no se permitían hacer la asamblea, nosotros la seguimos haciendo, así que eso nos llevó a organizarnos y a elegir delegados por sector. Rincón de los Sauces surge como una localidad a partir de la necesidad del trabajo en el petróleo, a partir del yacimiento, de un yacimiento que tiene la explotación YPF en los años 70. Bueno, contarles un poquito que Rincón de los Sauces ha tenido consecuencias directas de esta explosión demográfica en las distintas oleadas que hemos tenido. Respecto a los elementos básicos de infraestructura, ya sea no solamente lo institucional, como pueden ser escuelas, hospital, en la organización de los servicios básicos, agua, luz, cloacas, todo lo que es carreteras o rutas, perdón. Entonces hoy se van viendo esas consecuencias, estas desigualdades, las vamos viendo, la comunidad la vive en el día a día. En verano no tenemos agua, por ejemplo. También la extracción del petróleo ha tenido sus consecuencias y las sigue teniendo, por ejemplo, de contaminación. En Rincón se utiliza el agua envasada, entonces negociado con el agua. En lo que fue nuestra gran lucha que se dio durante 22 días en la ruta, demostró cuánto dinero se extrae de estas tierras de Vaca Muerta, sobre todo. En 6 días de corte de ruta se perdieron 10 millones de dólares. Las empresas no pudieron extraer todo el movimiento económico que genera un corte de ruta de 6 días. Nosotros tuvimos 22 días en la ruta, o sea que eso significó 36,6 millones de dólares, la cantidad de millones de dólares que se pierden versus cómo están nuestras localidades, porque no es que solamente hoy con este conflicto pudimos ver cómo estaba Rincón, cómo está Añelo, cómo está Chañar, todas las zonas petroleras que son parte del yacimiento Vaca Muerta,
que no tenemos acceso ni siquiera a condiciones básicas desde 1987, como estaba en aquel momento el edificio del hospital, y cómo la cantidad de habitantes ha triplicado o cuatriplicado, y seguimos teniendo el mismo edificio en los consultorios que ya están desde 1987 en la construcción del hospital, más trailers. Hoy se atiende en tráiler. El tráiler que vemos acá, este es específicamente el tráiler de COVID, versus cómo ha crecido en edificio, en infraestructura, el privado en salud. Creo que esto demuestra de alguna manera el vaciamiento que hemos tenido en salud pública, que no es casual, digamos. Hay una intencionalidad política que inicia siendo un reclamo salarial y después, a nuestro entender como trabajadores, se transforma en una poblada. Bueno, en el caso de nosotros dos, ninguna de las dos pertenecientes a ningún grupo sindical, ni a ATE ni a UPCN, no somos militantes tampoco de ningún partido político, como en algún momento se habló. Lo único que en un momento consideramos que habíamos trabajado mucho el año pasado en la pandemia y que nos merecíamos un sueldo mejor, y también con esto un montón de cosas que son partes de mejorar el sistema de salud de la provincia de Neuquén. En estos 22 días hemos recibido la colaboración total de los vecinos de nuestra localidad, en este caso de Añelo, y también hemos entendido que nuestro problema o nuestra causa ha sido parte de cada uno de los habitantes de la provincia de Neuquén. Empezamos a juntarnos, a pelear, a hacer protestas fuera de casa de gobierno, convocarnos en marchas. Empiezo a participar a partir del 24 de marzo. Se juntaron las distintas áreas de salud, los distintos centros de salud. Se logró algo re importante con autoconvocados, peleando por un salario digno que nos merecíamos, sino también por la salud pública en general. En el 2021, cuando la burocracia sindical hace un acuerdo miserable del 12%, nosotros nos confluimos en la asamblea, justamente acá frente al hospital, en donde se rechazó por unanimidad esa propuesta. Y eso se replicó a lo largo de la provincia. Más de 20 asambleas realizaron su rechazo, y donde se pedía, digamos, un plan de lucha, empezar a pelear. Esto no fue así. Quintriqueo y UPCN y Kersi firman un acuerdo miserable del 12%. Entonces ahí empieza esto, ahí empieza la rebeldía, la rebelión, porque nos confluimos el 2 de marzo en una interhospitalaria en el Monumento a San Martín de Neuquén, donde fuimos muchos efectores de salud, tanto de Centenario, Chañar, Plotier, el Castro Rendón, Puque Roldán, centro de salud. Nos confluimos todo esto y realizamos la primera interhospitalaria, donde empezamos a definir y a plantear cómo íbamos a luchar. Ese día marchamos, hizo una gran marcha, y bueno, a partir de ese momento empezaron las interhospitalarias, asambleas por hospital o por lugares de trabajo. Con mandato de asamblea íbamos a las interhospitalarias y se resolvían las acciones a seguir. A partir de ese entonces empezamos con los cortes de ruta intermitentes, donde eran por horas, marchas, presentaciones de solicitudes en la Casa de Gobierno, a la ministra. En ese entonces era el 40% de aumento al básico para recuperar lo que habíamos perdido, y condiciones laborales dignas en el sentido de pase a planta de todos los compañeros eventuales, que las condiciones laborales sean óptimas en los espacios físicos que nos estemos hacinados. En el 2019 se incumple con el aumento salarial que estaba pactado por IPC con ATE y UPCN. O sea que nosotros desde octubre del 2019 no habíamos tenido ningún aumento. Durante el 2020 se incumple con el pago de aguinaldo. En julio del año pasado nos pagan el aguinaldo en 3 veces. Casi todo lo que fue el año 2020, el sueldo de los trabajadores se pagaba los días 14, los 15, los 16, provincia tan rica en la cantidad de dólares que se extraen.
durante el año 2020 nos suspenden todas las licencias, no solamente las de licencias ordinarias por vacaciones, sino las licencias de profilaxis, nos suspenden artículos, y a eso sumarle que todo el equipo de salud está abocado a lo que fue la pandemia, sumarios a compañeros en otros hospitales. Al contrario, en vez de disminuir el trabajo, aumentó en horas de recargo para muchísimos de nuestros compañeros, versus no tener la ropa adecuada, que te paguen tarde, que no te paguen el aguinaldo, o que te lo paguen en cuotas, no tener un aumento salarial. Lo dimos todo. Trabajadores de la salud, lo dimos todo en el 2020. Esta lucha de salud tenemos que hacer entre todos, ir participando. Nosotros sin tener, por ejemplo, sin tener bombos, sin tener micrófono, a llegar a lograr juntarlo entre compañeros. Que eso fue impresionante porque veíamos que gente del hospital de asistente social, compañera de NEO, Belén, compañera de admisión, como muy al frente de esta lucha. Por mi parte me tocó estar acá en Neuquén y muchos compañeros como yo apoyamos la lucha desde acá, y también eso fue muy importante porque también uno veía que había lucha ya poniendo la gente que ponía el cuerpo, pero también teníamos que estar, los que quedábamos acá, teníamos que hacer algo en representación de la gente que estaba allá, que no llegaba a oírse, porque también convengamos que los medios locales se encargaron de no difundir lo que estaba pasando. Desde acá fue donde empezamos a hacer marchas, decidimos hacer las marchas de antorcha, que movilizaron a toda la comunidad. También se logró hacer caravanazos, seguíamos todo el tiempo movilizando y concentrándonos en asambleas, yendo a Poder Judicial. Desde acá también se logró el apoyo, hacer fuerzas para que se intensificara y se notara lo que estaba provocando el corte de ruta ya en Añelo, en todo lo que era la ruta del petróleo. Gracias a las organizaciones sociales que dieron ese apoyo también incondicional, fue donde también pudimos darnos cuenta que no estábamos solos. Salud, corte Arroyito, fue como muy fuerte en esos días los primeros días de abril. Ahí se notó mucho la cantidad de gente de Heller, la cantidad de gente del Buque Roldán, de Castro Rendón, Plaza, de Cenillosa, Plotier, y éramos un montonazo. Yo miraba alrededor y éramos todos compañeros, no éramos un solo, no era que era el Heller, que era el Buque Roldán, éramos todos compañeros de salud, y eso hizo que lo unamos mucho más. De ahí salieron los cortes en Añelo también, porque si le molestó mucho el corte al turismo en Arroyito, imagínense el corte que iba a ser Añelo. Bueno, se logra ir a Arroyito. Se convoca, la convocatoria es muy amplia, se ven compañeros de todos lados, gente que estábamos todos peleando. Se puede armar la primera línea con las mujeres, con compañeras, mujeres que pusimos ahí toda nuestra fuerza, la unificamos y demostramos que la mujer que lucha y se organiza es lo que va a llevar adelante todo este cambio. También vimos cómo el gobierno, desde dónde venía el gobierno, con qué armas se iba a defender y con qué armas nos iba a atacar, desde plantar a gente puntera para que vayan a provocar, a incitar y a violentarnos. No les sirvió la jugada porque después se destapó todo y se quedó todo en evidencia que había sido una maniobra política para dejarnos mal parados, y salió todo al revés porque desde ese momento empezamos a sentir el apoyo de la comunidad. ¿Por qué fue importante el corte de ruta de Arroyito? Porque en ese momento, de alguna manera, logramos los medios de comunicación saquen en algunos periódicos nuestro conflicto.
Este 1 de abril lo que se da es que punteros del gobierno se paran adelante de la ambulancia y no dejan pasar a la ambulancia que iba con un paciente grave de COVID que necesitaba oxígeno. El gremialista de petroleros sale a decir en los medios que éramos nosotros quienes no habíamos dejado pasar a la ambulancia. Eso generó tanta controversia en los medios, porque después había información que estaba saliendo en los medios nacionales de que no había sido así, que nosotros los trabajadores de salud sí estamos dejando pasar a la ambulancia. Esos gritos, esos cantos que salían, era como muy fortalecedor cada uno. Así que por eso yo creo que siempre digo que Arroyito fue un eje esencial para los otros cortes que se venían. Cuando se cortó Arroyito y no lo dieron bolillas, listo, vamos al eje central, que es Añelo, donde está la petrolera. La comunidad fue la que nos dio el pulgar arriba para seguir y nos incitó a que siguiéramos peleando. La importancia que tiene este 7 de abril es que nosotros nos organizamos y hicimos una asamblea, no solamente los trabajadores de salud, sino también con quienes estaban acompañándonos, sobre todo en una de esas asambleas, porque ese día hicimos muchos cortes, Añelo, Chañar, también estaba Chosmalal, también había cortado Plaza Huíncul, Cutralcó, Zapala, pero el hecho es que se hace una asamblea en la ruta en un corte de Añelo, donde estaba también mucha gente de la comunidad de Añelo, como también de las comunidades mapuches, junto a los trabajadores de salud. Nosotros por Interhospitalaria teníamos acordado que a las 5 de la tarde ya íbamos a levantar el corte. Y este día decidimos, junto a toda la comunidad que nos estaba acompañando, quedarnos en la ruta. Ese corte de Añelo fue impresionante porque se estuvo todo el día, se compartió con muchísimos compañeros, colegas de salud, del Castro, de Añelo, de acá mismo, de Buque Rondán y de los centros de salud que participaron un montón en los centros de salud. Y te fortalecía mucho verlo a muchos chicos, gente grande. Yo tengo una compañera que tiene casi 30 años de trabajo en salud y se jubila ahora y la primera vez que corta una ruta, la primera vez que se suma a esta ruta. Decidimos hacer un corte en Añelo y es de donde nace el corte que fue emblemático de la lucha, porque paramos la producción de petróleo, paramos Vaca Muerta, con ello le tocamos el bolsillo a los poderosos. Y lleváramos adelante un corte sin un sindicato que avalara esos cortes. Al no tener el recurso del gremio para que nos facilite, por ejemplo, la movilidad, cada uno de nosotros ponía dinero para que fuera un representante o referentes a las interhospitalarias. Y eso se fue dando en toda la provincia. Sin un sindicato que avalara esos cortes, sin un sindicato que se encargara de proveerle las condiciones básicas para llevar a cabo una lucha y un corte, con un sindicato burocrático que nos negó desde el principio. Y gracias a ese sindicato y a su burocracia y a sus oídos sordos, llegamos a tener interhospitalarias, a volver a las bases, a hacer asambleas y que todo se elija por votación. Cada acción que se iba a realizar, que fuera votada, que fuera elegida y que no fuera impuesta. ¿Cómo jugó y siguió jugando el gremio de petroleros en este conflicto? Guillermo Pereira, referente del sindicato de petroleros, diciendo que había que ir a reprimir al personal de salud, que había que irnos a sacarnos de la ruta, que él iba a mover a todos sus trabajadores para que nos fueran y nos sacaran. Fuimos al corte de ruta en Añelo. Y ahí inicia todo, ¿no? Porque ahí empezó el 7 de abril, el corte de ruta en Añelo. Fuimos por 12 horas y nos quedamos 22 días. Fueron días bastante difíciles, tuvimos enfrentamientos con algunos sectores como los camioneros, tuvimos momentos de tensión, momentos en los que deseábamos estar con nuestras familias, momentos donde nos agarró la lluvia, nos agarró el viento, el frío, pero siempre estuvimos convencidos de la lucha que estábamos llevando adelante y eso fue lo que nos llevó hasta el final. Lo importante que tuvo en algún punto el haber hecho este corte en Añelo es que los mismos vecinos de la comunidad de Añelo
nos traían de alguna manera y armábamos en conjunto mapas a dónde era estratégico cortar. Yo creo que la importancia de rescatar el conocer el territorio de los vecinos, acompañamiento de este proceso de lucha que dimos los trabajadores de salud. Y también el acompañamiento de las comunidades mapuches, que ellos dicen, nosotros tenemos la llave de Vaca Muerta. Y ese acompañamiento lo tuvimos en esta lucha también. Entonces eso me parece que es re importante de rescatar, que fueron actores fundamentales en este proceso de acompañamiento que nos hicieron a los trabajadores de salud. Y hoy somos los elefantes, la manada de elefantes de Neuquén. Los cortes de ruta a partir de ese 7 de abril se triplicaron en toda la provincia, se cuatriplicaron, y en palabras del señor gobernador Omar Gutiérrez, en una conferencia de prensa, dijo que habían 38 cortes de ruta en toda la provincia. Y estos chicos, era impresionante la cantidad de compañeros que fueron de acá, fueron como 8 o 9, a quedarse, sin saber hasta cuándo íbamos a quedarnos, sin saber hasta cuándo íbamos a estar allá en Añelo, en un lugar en el Fortín que no tenía nada, digamos, tenía a 45 kilómetros tenía Añelo, a 45 kilómetros tenía Putralcó, Zapá, Plaza, y eso fue como muy, verla el otro día que llegamos allá y era mucha carpa, mucho auto, toda gente de salud, toda gente nueva, iban llegando víveres, iban llegando alimentos para que nosotros lo quedemos, y que la gente misma te decían que tenemos que estar, que tenemos que seguir, que esta lucha la que están haciendo ustedes es digna, es buena, y eso creo que a la mayoría que estuvimos ahí en el Fortín, compañeros y compañeras que estuvimos ahí, fue muy, muy fuerte. 30 compañeros más o menos estábamos por día en el corte de Añelo, y cómo nuestra comunidad nos llevaba aportes de todos los sectores, comerciantes, las familias, las organizaciones de las chacras, el consorcio de riego, nos acompañaban, ya sean con sus frutas, con sus verduras, con sus crías, nos llegaba toda esta ayuda, en primer momento a Añelo y después en los cortes cuando estuvimos en Rincón de los Sauces. Los trabajadores del petróleo también individualmente se acercaban, hablaban, nos llevaban cosas que necesitáramos. Tuvimos muchos días, un par de días de lluvia con mucho frío, nos llegaban en las noches ropas abrigadas para poder soportar el frío. Los comerciantes o los negocios locales nos mandaban café, nos mandaban pizzas calentitas, o sea, fue impresionante el acompañamiento de nuestra localidad. Me parece que eso es muy rescatable y me emociono. Con el gran apoyo de la comunidad, con un gran apoyo de las comunidades mapuche, de todos los trabajadores, docentes, ceramistas, las organizaciones sociales. Fue un apoyo no solo en Añelo, sino a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque a medida que los días pasaban, el sentimiento y la pertenencia de la comunidad para defender el derecho a la salud pública lo tomó como propio. Por lo tanto, cada acción, cada bocinazo, cada caravanazo, cada acción que nosotros proponíamos, la comunidad participó y sigue participando en todo lo que le venimos planteando. Fue y es hermoso porque que la comunidad se haya involucrado tanto, no había pasado en muchos años, así es que la verdad que eso alegra mucho, y que ahí vemos que nosotros somos esenciales para la comunidad, somos esenciales para la población, pero somos descartables para el gobierno. La mesa de mediación fue una de las estrategias que buscó el gobierno para poder dar una resolución al conflicto de tantos días que llevábamos en la ruta. Y afuera, el acompañamiento de todas las organizaciones sociales y todos los movimientos de Neuquén acompañándonos, y nuestros compañeros de salud también acompañándonos afuera, como también todo el resto de nuestros compañeros estando en los piquetes. Nosotros logramos que nos reconozca el gobierno como trabajadores autoconvocados de la salud. Esperaron más de 40 días para recién generar un espacio de mediación, porque ni siquiera una mesa salarial, era un espacio donde un fiscal nos convocó a una reunión. Y en esa reunión, en esas interminables horas de negociación, en donde el gobierno lo único que le importaba era levantar los piquetes en Añelo. No le importaba cómo estaba la comunidad,
en donde estábamos nosotros sale todo el petróleo, sale el gas, y la comunidad de ahí no tiene ni agua potable, ni gas, ni condiciones dignas para poder vivir. Y es donde sale toda la riqueza. Incorporamos el pliego de reivindicaciones de 13 puntos. Si bien en esta mesa de negociación, de alguna manera lo que planteamos es lo que es el aumento salarial y el pase a planta de nuestros compañeros. Después de muchas horas, lo único que salió del gobierno es un bono unilateralmente de 30.000 pesos, a pagar en 3 cuotas, otra burla más a los trabajadores de la salud, como que nosotros, el kiosquero, la nafta, o la tengas que pagar en cuotas o vivir a plazos, digamos. Se rechazó unánimemente eso. Al otro día, después de 9 horas, el gobierno recién hace una propuesta donde aumentaron 10.000 pesos. 10.000 pesos la oferta al bono COVID de 40.000 pesos a pagar en 4 cuotas. Ahí nosotros dijimos que, como hicimos en todo el momento, íbamos a llevar esa propuesta a las asambleas y las asambleas van a resolver qué hacíamos. Por unanimidad, a las pocas horas de conocer lo que el gobierno ofreció, se rechazó. Nosotros le dijimos que no vuelvan a llamarnos si es que no hay plata al básico. Todos los trabajadores de la provincia de alguna manera se vieron reflejados y acompañaron en la medida de lo posible a esta lucha. Se llamaba el gobierno, quería arreglar con un autoconvocado, después no arreglaban, y después ATE quería imponer, y era re loco como no creerle nada ni a ATE ni al gobierno, y sabían que acá no lo sacan. Es más, nosotros fuimos atropellados por los camioneros, esa verdad, fuimos muy atropellados por los camioneros. Después bajaron un poco la densidad los camioneros cuando habló Moyano. El hijo de Moyano habló que estaba con salud, y ahí bajaron un cambio los camioneros, si no pasaron atropellados a casi todos. Bueno, compañeras, compañeros, les quiero mandar un fuerte abrazo y el apoyo total del Sindicato de Camioneros a las compañeras y compañeros de la salud pública de la provincia de Neuquén, que están peleando desde hace tiempo por mejores condiciones laborales y por mejores salarios. Así que desde el Sindicato de Camioneros le mandamos nuestro apoyo total a esa lucha, y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Fuerza, compañeros. Se lograron puebladas, esa es una definición que nosotros desde acá, desde Rincón de los Sauces, entendemos que se lograron. En un momento específico, una fila de camiones que en la tarde-noche prenden los camiones y empiezan a decir como que van a pasar igual por encima de donde estábamos todas nosotras. En ese momento se arma una primera línea de mujeres, todas trabajadoras de la salud. Nos organizamos de tal manera para que no pase nadie. Compañeras de Ñelo hacen vivos por Facebook, y empieza a llegar gente, familias completas que llegaron a acompañar y a estar con nosotros. Llegan las comunidades mapuches, llegan trabajadores del petróleo, muchos de ellos de acá de Rincón. Estoy hablándote de 40, 50 trabajadores del petróleo de Rincón que están trabajando allá, y estamos hablando de la comunidad de Añelo, sobre todo, que empezaron a llegar al corte. Y ahí viene la parte interesante, digamos, de todo esto, porque nosotros salimos a luchar por un salario, un aumento salarial para los trabajadores de la salud, y se transformó en un aumento salarial de un 53% para todos los trabajadores estatales. Tenemos que estar muy fortalecidos, esta lucha que hemos logrado y que hemos ganado, porque uno tiene que ser consciente que esta lucha la hemos ganado, no tan solo para salud, sino para un montón de cuestiones estatal, y eso lo fortalece un montón. Después de este día el gobierno tuvo que hacer malabares, o sea, y sacar a la burocracia donde estaba metida, porque durante toda nuestra lucha las burocracias nos atacaban, nos trataban de todo. No sé, no habían palabras buenas para los trabajadores de la salud. Después de esa reunión, a los 3 días, aparece una oferta del 53%. Al básico para todos los trabajadores estatales en diferentes cuotas,
de marzo a marzo, a la cual nuestras asambleas nuevamente rechazaron y dijeron que no, nosotros queremos algo ahora, a pagarse en 2 cuotas y sentarnos a negociar en julio. Esa era la propuesta y sigue siendo la propuesta de los trabajadores de la salud. La burocracia nuevamente tuvo que replegarse y decir no, presentaron una nota en donde que había que ver los plazos. Logramos que el gobierno nos escuche, logramos que la burocracia sindical bajara desde donde se había subido a ese trono de poder y aún así con su soberbia dijera que ellos iban a destrabar el conflicto y se adjudicaron el destrabo del conflicto y el arreglo que se llevó. Logramos eso, logramos darle el brazo a torcer, logramos que el gobierno diera el brazo a torcer, logramos que el gobierno junto con los burócratas sindicales pudieran pactar lo que nosotros habíamos propuesto. Lo que hizo y lo que ha logrado y lo que hemos seguido, esto recién comienza. Esto para nosotros, la lucha que hicimos de salud recién comienza. Porque ahora va a haber mucho más lucha ahora. Porque a nosotros lo van a pisotear más. ¿No? Y eso que claro a todos, que no lo van a pisotear más. Porque salud se levantó, los elefantes se levantaron. No queremos despedirnos sin antes agradecer principalmente a las comunidades mapuche, que fueron nuestro principal pilar y quienes nos enseñaron a estar firmes en estas luchas. Aprendimos de ellos muchísimo, a nuestras familias, a nuestros vecinos que estuvieron incondicionalmente estos 22, 23 días arriba de la ruta al lado nuestro, y bueno, invitarlos a todos que sigan luchando, que sigan encontrando justamente esto, en que la lucha de los trabajadores siempre es justa, que se nos han dicho muchas cosas en el último tiempo sobre lo que hacíamos nosotros. Sabemos que la mejor manera no es cortar una ruta, pero no encontramos otra manera. Vemos que todos los días se van millones y millones de dólares de vaca muerta y lamentablemente tenemos trabajadores que necesitamos una recomposición salarial en ese momento. Tenemos un sistema de salud público que está totalmente vaciado y que ha quedado en evidencia con la pandemia, con la primera ola y con la segunda ola mucho peor. Y volviendo al corte de ruta, tenemos millones de experiencias, muchísimas cosas que nos pasaron, cosas buenas, cosas malas. Sería muy largo contar muchísimas experiencias de esos días, pero bueno, muchas gracias a todos los que confiaron, a la gente que nos apoyó desde los diferentes puntos de la provincia de Neuquén y que entendió que nuestra causa era justa. Y si bien no se consiguió todo lo que queríamos, fue el puntapié para seguir en la lucha, fue el puntapié para saber que salud se despertó, que no se va a dormir más, que no nos queremos dormir más y que no queremos que nos manejen burócratas. El sindicato que nos representa no queremos verlo más en manos, queremos salud, empezar a tener nuestro lugar y nuestro espacio dentro de ese sindicato. Desde ahí es donde siguen realizándose las interhospitalarias, los intercentros de salud, empezamos a elegir nuestros delegados y apostando a empezar a tomar nuestra parte, nuestra voz, alzar nuestra voz y tomar nuestra parte que nos corresponde dentro del gremio. Así que como siempre digo, aguante salud, aguante la lucha de salud, y agradecemos siempre a toda nuestra gente que lo haya acompañado, de diferentes partidos que lo haya acompañado. A ustedes agradecemos que estén con nosotros hoy en día en esta lucha. Salud solo no iba a poder, solo, siempre acompañando de otros compañeros que están en lucha, y eso somos conscientes nosotros. En donde nos iniciaron sumarios por cortes de ruta, nos iniciaron sumarios por ejercer el derecho a la huelga, nos descontaron más del 70% del salario como amedrentamiento, como queriendo bajar esta organización y la lucha que llevamos adelante. Bueno, esto no resultó así porque seguimos organizados en asamblea
seguimos organizándonos para tener nuestras juntas internas, nuestro cuerpo delegado, para seguir dando la pelea porque esto no termina. La pandemia sigue, las condiciones laborales malas siguen y los salarios malos siguen. Por lo tanto, vamos a seguir en la lucha, seguir peleando en la manera que sabemos hacer la clase trabajadora, que es convocándonos en la asamblea y respetando los mandatos de la asamblea. Sabemos que nuestro sindicato tiene que ser afín a nosotros, a los trabajadores, no afín al gobierno. No tienen que ser afines al gobierno, ni queremos negociar, ni queremos más que nos represente gente que es eficiente para el gobierno y que se olvida de quiénes realmente está representando. Es nuestra tarea de hoy por hoy, es larga y sabemos que va a ser costosa, pero estamos despiertos, estamos de pie y en lucha.